¿Se siente llamado por el Señor? Sería sobrado decir: levante la mano el que es llamado por el Señor. Seguramente diríamos: yo he sido llamado por el Señor. Unas palabras de oración una vez más. Señor Jesús, te damos gracias. Esta hora, Señor, tú nos permites estar aquí frente a su palabra para hablar de ella, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Gracias, Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios se ha dado a la tarea de llamar desde el principio. Desde el principio. Y Él ha ido llamando, y lo más bonito es que cuando Él llama, no es como nosotros, que muchas veces nos mandamos la mano a la cabeza y decimos: me equivoqué. ¿Cuántos se han equivocado? Pero quiero decirles que Dios nunca se equivoca. No se ha equivocado, y le aseguro que no se equivocará jamás. Él es Dios. Y si nos ponemos a mirar desde el principio y de cada generación, cómo Dios iba llamando la persona, y la iba llamando para cumplir un propósito con el hombre. Por eso, en la primer familia que según la Biblia encontramos, la primer familia fue Adán y Eva. Se dice que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Uno de ellos murió, pero más adelante dice que conoció Adán a su mujer Eva, y vinieron hijos e hijas. Es decir, que no fue solamente Caín y Abel, fueron hijos e hijas. Y de esa familia ya más grande, Dios miró a Set. Y por esa línea de Set viene Noé. Y Noé viene con 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero de esa familia de Adán, Dios llamó a Set. Y de esa familia de Noé, Dios llamó a Sem. Entonces uno se pregunta: bueno, ¿y por qué no llamó a Abel? ¿O por qué no llamó una de las hijas de Adán? ¿O por qué no llamó a Cam, hijo de Noé? ¿O a Jafet? Dios es soberano, y Él es el que sabe por qué llamo y a quién llamo. Entonces llamó a Sem. Yo me he puesto a pensar que de mi familia somos 12 hijos, como buenos antioqueños. Y resulta que de esos 12, Dios nos llamó a todos, y todos estamos en el camino del Señor. Pero exclusivamente, solamente me llamó a mí para un trabajo. Alabanzas al Señor. Así que nada de raro que de su familia, que aunque todos han sido llamados al camino del Señor, de pronto alguno de esas familias Dios tenga alguna exclusividad con alguien y también lo llame para hacer una labor. De 12 hijos de Jacob, porque tuvo 12 hijos, pero resulta que de esos 12 hijos llamó uno, a José. Y la pregunta es: ¿y para qué llamó a José?
Dios no se equivoca. Cuando Él llama, llama con un fin exclusivo. Y por eso llamó a José. ¿Qué hubiera hecho esa familia sin José? Créalo que se habían muerto de hambre. Y un día sus hermanos, en el capítulo 45 de Génesis, encontramos esa narración de los hermanos de José y su padre. Y un día sus hermanos comenzaron a odiar a José hasta tal punto que lo iban a matar sus mismos hermanos. Pero resulta que Rubén, uno de sus hermanos que tenía como un poquito mejor corazón, tampoco no mucho, dijo: no lo matemos, echémoslo a una cisterna. Y lo echaron en una cisterna, y cuando pasaban los madianitas, los ismaelitas, lo vendieron para Egipto. Están los hermanos de José, pero José no aparece. Jacob, su padre, está preocupado. ¿Y qué es la vida de José? Estos malos hermanos cogieron la túnica de José, mataron un cabrito, ensangrentaron la túnica de José y se la llevaron a su padre. Y le dijeron: padre, José no aparece, solamente encontramos la túnica. Y Jacob levanta la túnica de su hijo y él dice: la túnica de mi hijo es. Es muy probable que una mala bestia lo haya devorado en el desierto. Pero sus hermanos sabían por qué camino había cogido José. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero con ese fin y ese propósito de Dios que llama a José, porque lo tenía para algo importante. Él era el que iba a ser, el que iba a repartir la monumental cosecha en Egipto. Y era el que iba a dirigir a un Egipto y el que le iba a dar de comer a sus propios hermanos. Así que cuando los hermanos salen de Canaán a buscar comida a Egipto, tuvieron una sorpresa que ellos no la entendieron en sí, porque no reconocieron el que les estaba dando la comida. Y el que les estaba dando la comida era su propio hermanito que habían vendido. Pero lo más bonito es que José, la Biblia dice, sí los reconoció a ellos. Y cuando los despidió con comida para llevarle a su padre, dice que José se entró a su cuarto a llorar, porque tenía amor por sus hermanos. Alabanzas a Cristo. Alabanzas a Cristo. Uno a veces se equivoca, porque uno es humano y los errores a cada rato nos rodean y aún los cometemos. Pero Dios no se equivoca. Yo estaba escuchando algo de alguien que vivía en una casa de 2 pisos muy bonita, y un señor pasó por el frente de la casa y se detuvo a mirar la casa y no se aguantó, sino que tocó la puerta. Y salió el dueño de la casa y le dijo: señor, usted no me vende esa casa. Y él dijo: no, yo no la vendo. Al otro día vuelve y pasa el señor y se detiene a mirar la casa y vuelve y le dice: señor, véndame la casa. Yo no la vendo. Y la insistencia de este hombre fue tanto que el señor le dijo: bueno, le voy a vender la casa. ¿Cuánto vale? Y el señor le dijo: deme tanto. Y le pidió como para no venderla. Y él no le pidió rebaja. Le dijo: la casa es mía y tiene aquí su plata.
hicieron negocio. Pero es que el que estaba en la misma casa no sabía cuánto valía y qué tenía esa casa. El que pasó por allá sí sabía. En la parte de arriba había un diamante. Y el dueño de la casa no sabía que su casa tenía un diamante. ¿Cuántos diamantes habrán en su casa? Y usted ni tan siquiera se ha dado cuenta. Pero es muy probable que Dios esta mañana esté poniendo cuidado para echar mano a un diamante de esos y llamarlo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Ese es Dios. Yo estaba escuchando que ahora cuando se llama a un muchacho para el ministerio, yo recuerdo que cuando a mí me llamaron para el ministerio hace más de 40 años, creo, hermano Arnulfo, que ni entrevistas habían. Eso no había, no. Yo tuve lugares donde ni tan siquiera me posesionaron. Era diferente. Hoy, cuando se llama a un muchacho, tiene entrevistas y hay una cantidad de coladores que el muchacho tiene que pasar. Me he dado cuenta que hasta pasado judicial están pidiendo ahora. Y el tiempo que estamos viviendo lo amerita. Pero son cosas que lo hacen los hombres, tratar de seleccionar las cosas para que las cosas funcionen mejor. Y yo viendo esto, entonces yo me puse a pensar, si estuviéramos viviendo los tiempos de Moisés, a Moisés le había ido muy mal. Porque cuando hubiese ido a la entrevista, a Moisés lo habían rajado de una. Porque él no sabía hablar. Y en un altar necesitamos una persona que sepa hablar. Entonces Moisés dijo: no, yo no sé hablar, cuando Dios lo llamó. Y Dios le dijo: si no sabe hablar, ahí está su hermano Aarón, hablará por ti. Y después, cuando Dios le insiste al llamado, entonces él dice: no, es que yo llego donde está el faraón y ¿qué le digo? Incapaz de enfrentar la situación. No sirve. Y lo más difícil que tenía Moisés era que tenía la hoja de vida manchada, porque había cometido un asesinato. Entonces, descartado Moisés para servir. Pero a mí me llama tanto la atención que yo diría, una mañana se levanta Moisés y sale del campamento y mira a lo lejos y ve una zarza que arde. Y la zarza arde y no se consume, y Moisés, inquieto, entonces dice: yo quiero ir a ver esa zarza. ¿Cuál es la razón por la cual no se consume? Y se dirigió hacia allá, y mientras que iba allá, una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Se debe haber sorprendido Moisés, pero Dios en ese instante no miró. Tiene la hoja de vida manchada, no sabe hablar y no es capaz de enfrentar a otro. Dios no se detuvo en eso, sino que Dios, que es soberano, dijo: este lo llamo porque este lo necesito. Y dice la Biblia
que fue el gran líder de Israel. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y que cuando vieron a Moisés, ese niño que flotaba en una arquilla por el río Nilo, o cuando lo vieron frente al faraón, o cuando lo vieron frente al pueblo egipcio, al pueblo de Israel, nadie sabía qué iba a hacer Moisés en el futuro. Porque muchas veces miramos aquí el presente, y cuando miramos el presente somos testigos que hemos rajado la gente. Pero Dios no miró tanto aquí el presente, Él miró allá. Y un día a David le dijeron: ¿en manos de quién quiere caer? ¿En manos de los hombres o en manos de Dios? Y él dijo: yo no quiero caer en manos de hombres, porque el hombre es duro, el hombre es cruel, el hombre no tiene misericordia. El hombre mira aquí el presente y aquí raja a la persona y dice: usted no sirve. ¿Y cuántos testigos habrán aquí que aún al pastor le habrá dicho: no, pero ese cometió tal cosa, ese no puede porque hizo tal cosa, eso fue allá? Dios no mira tanto aquí, Él mira más allá. Alabanzas a Dios. Entonces David dice: yo quiero caer en manos de Dios. Y todos los que hemos caído en manos de Dios, nos ha ido bien. Él tiene misericordia, Él tiene amor. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Dios sabe para qué llama. Yo voy por un camino y resulta que en el camino yo me encuentro un pedazo de madera. Y si me está estorbando, hasta con el pie le doy, porque yo de madera no sé nada. Pero detrás de mí viene un ebanista, y el mismo pedazo de madera que yo le di con el pie, él se agacha, lo coge, se lo echa al hombro y se lo lleva al taller. Y esa semana el alcalde del pueblo manda hacer un fuego de sala. Hace el negocio con el ebanista y el día señalado viene por el fuego de sala. Y cuando ve ese juego de sala exhibido, el alcalde queda extasiado y dice: ¡guau! ¡Qué hermosura! Se lleva ese juego de sala para la casa y esa semana tiene reunión con los concejales y todos se sientan y hablan de ese juego de sala. ¡Qué hermosura! Y felicitan al alcalde. Pero ni los concejales ni el alcalde sabe que el ebanista le había puesto un pedazo que había encontrado en el camino y que estaba botado. Ese pedazo del camino era usted y era yo. Había pasado un sacerdote, había pasado un levita y nada habían hecho por nosotros. Pero pasó el buen samaritano y nos miró con misericordia. Y entonces nos dijo: este lo necesito. Y este me sirve. Y por eso es que esta mañana usted está aquí en este salón, adorando la grandeza y la soberanía de Dios.
¿No le parece a usted un milagro que casi de 10,000 millones de seres humanos sobre esta tierra, Dios se haya fijado en ti? ¿No cree que eso es un milagro? Que más de 50 millones de colombianos, Dios se haya fijado en nosotros. Solo se lo debemos al Señor. Alabanzas a Cristo. Porque cuando Dios llama, ¿quién le dice no? Y Él no se va con esas tantas exigencias. Si ve usted que cuando necesitó a una mujer, Él no se puso a fijarse, claro, esta es la de vestido largo, esta es la que más ora, esta es la aquella, esta es esto. No, no, no. Llamó una ramera. Y a esa ramera, Rahab, dicho de otra manera, una prostituta, dijo: esta la necesito. Y fue ella la que libró a los espías de su misma muerte. Porque cuando Dios llama, ese llamado es respetado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Me gusta mucho cuando Dios le habló a Samuel y le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de la casa de Isaí me he provisto de rey. Y Samuel se dirigió a la casa de Isaí, y cuando llegó, hagamos un comparativo aquí, llegó Samuel y: buenos días, don Isaí, Jehová me dijo anoche que en esta casa está el rey de Israel. Yo creo que Isaí se mandó la mano a la cabeza, porque él no sabía. Y los hermanitos estaban por allí todos reunidos y ni ellos tampoco sabían. Y entonces Samuel dice: vengo a ungir el rey de Israel, y hay que permitir que ellos pasen, porque el rey lo voy a ungir. Y que pase el primero. Y pasó Eliab, un hombre guerrero, acuerpado, fuerte, y fue a pasar. Y cuando fue a pasar, Samuel tenía el cuerno con aceite y se lo fue a derramar a Eliab. Y entonces Dios le habló y le dijo: Samuel, ese no es. No mire lo que está delante de sus ojos, porque eso somos nosotros. Miramos lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Si no es porque Jehová le dice: ese no es, créalo que Samuel unge a Eliab. Y fue pasando uno, pasó el otro y pasaron todos. Y Samuel dice: no hay más. Y todos, aún su propio padre Isaí, como con desprecio: sí, falta uno. Pero ese no, ese es un muchacho. Además está lejos, está detrás de las ovejas, porque administra ovejas. Y Samuel dijo: no nos podemos sentar a la mesa hasta cuando no pase el último. Hay que traerlo. Y cuando lo trajeron, lo ven venir un muchachito, jovencito, y dice: rubio, bonito el muchacho, y se va acercando. Y Jehová le dice a Samuel: Samuel, ese es. Yo escojo mal, soy testigo, escogemos mal.
Y ahora de estos nombramientos que hizo el pastor, es muy probable que hasta se haya equivocado, porque somos humanos. Pero cuando Dios clava la mirada en alguien y llama, Él no se equivoca, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Alabanzas a Cristo. Ese es Dios. Y nosotros siempre estamos en expectativa, como de lo humano. Ustedes recuerdan que cuando a Jerusalén entraban, los reyes entraban ¿en qué? En caballerías finas o en carros. Y todo el mundo en expectativa. Y cuando Jesús anunció entrada a Jerusalén, todos estaban en expectativa. Pero cuando fue entrando Jesús a Jerusalén, no lo vieron en caballos ni en carros, ni menos en papamóvil. Iba entrando en un asno, y a paso de asno iba entrando. Pero lo más bonito es que cuando iba entrando, la gente quedaba sorprendida y se quitaban los mantos, las túnicas, las tendían al paso, cortaban ramas de los árboles, hacían calle de honor y un grito y un canto: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, sorprendiendo al mundo. Alabanza a Cristo. Ese Dios que muchas veces nos sorprende con lo que hace, y a veces quedamos aterrados, pero es que Dios es así. Alabanzas a Cristo. Él obra hoy de una manera, mañana obra de otra manera, y a veces nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? No, Dios no se equivoca con lo que hace. Alabanzas a Cristo. Por eso, cuando Él necesitó ¿quién predicara? Él pudiera haberse detenido en los escribas y en los fariseos, gente preparada. Aún se pudiera haber detenido en los mismos ángeles, que de por sí ellos quieren hacer lo que nosotros hacemos. Pero no. Se pudiera haber fijado el Señor en las gentes importantes, en los de cuello blanco, y haberlos utilizado, pero no. Él se fijó en pescadores, en gente sin letras, como dice la Biblia, gente del vulgo, gente que no sabía. Pero cuando Él los llama, sabe que este me sirve. Y como yo llamo al que yo quiero, entonces ¿quién me dice nada a mí si yo soy el que llamo y yo soy el Señor? Alabanzas a Cristo. Él sabía que cuando llamó a Pedro, iba a predicar un sermón y 3,000 se iban a arrepentir. Él sabía que cuando llamó a Pedro, él iba a sanar los enfermos con la sombra. Y si nosotros hubiésemos estado el tiempo cuando el Señor llamó a los discípulos, cualquiera de nosotros habríamos señalado a Jesús. Porque llamó a Pedro. ¿Y por qué llamó a Judas? ¿Y por qué llamó a Mateo, un ladrón? ¿Por qué lo llama? Él llama a quien quiere. Y llamó su equipo de 12 y los envió a predicar. Alabanzas a Cristo. Alabanzas a Cristo. Alabanzas a Cristo.
Un día a mí el pastor me dijo estas palabras de tantos servidores que habíamos en la iglesia central de Ibagué. Me llamó el hermano Alcibiades, que en paz descanse, y me dijo: hermano Aristides, el irse usted de aquí, de la congregación, es como yo quitarme la mano derecha, porque yo le colaboraba mucho en lo que era el trabajo de la iglesia. Pero me dijo: yo no le puedo detener la bendición, le toca irse. Y ya hacía muchos días que yo venía sintiendo el llamado que Dios me venía haciendo para hacer un trabajo en el ministerio. Y yo pregunto: ¿se equivocó Dios en llamarme? No, no. Porque Dios no se equivoca. Nosotros quedamos sorprendidos. Yo pienso, ¿cómo quedaría Samuel cuando Dios le dijo: Samuel, ese no es? ¿Cómo quedaría Samuel? Y se haya mandado la mano a la cabeza y dije: uy, casi la embarro. Pero es que muchas veces la hemos embarrado. Pero lo mejor es que Dios no se equivoca. Si toca dar el mensaje como sea, lo da, pero quiere sacar adelante lo suyo. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, me va a negar 3 veces. Y eso se quedó así. No sé cuánto tiempo pasó, pero una noche o un día el gallo cantó. Y si no es porque el gallo canta, Pedro se queda, vea. Pero el canto del gallo lo descubrió. Y dice la Biblia que cuando cantó el gallo la tercera vez, se acordó Pedro de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Ya lo había negado. Y dice que Pedro salió al patio y comenzó a llorar amargamente. ¿Ya para qué? Si ya lo había negado. Pero le había dado un mensaje. Y lo que más me gusta es, utilizó un simple gallo para darle un mensaje a Pedro. Porque Dios es soberano. Así que Dios puede darle un mensaje a cualquiera, y de la manera más sencilla, con el solo hecho de poder sacar adelante al que Él llamó. Y si esta mañana se siente llamado por el Señor, recuerda, el cuerno del aceite todavía está para ser derramado. Porque lo que Dios quiere es ungir con aceite fresco al que Él llama para que sirva. Si alguien quiere venir a este altar y que este año sea un año de victoria y de bendición y con muy buenos éxitos, déjese ungir por el Señor en esta mañana. Estoy convencido que Dios lo ayudará a salir adelante y hacer cosas maravillosas, porque sin Él estamos perdidos, pero con Él lo tenemos todo. Todo. Alabanzas a Jesús. Padre celestial, eres tú, Señor, el que da la tarea de ponernos en tus manos para servir y para hacer las cosas, Señor.
Pero necesitamos ser llamados a este trabajo y sentir carga, Señor, por este llamamiento. Por eso, Señor, en esta mañana o en este día presento todos estos que están aquí en el altar. Derrama sobre ellos ungüento, derrama sobre ellos la unción, derrama sobre ellos el aceite fresco para poder servir, Señor, mejor y mejor aún. Oh Padre Celestial, gracias, Jesús.